Muy buenos días, yo soy Anderson Boscán y esto es News and Coffee, el Sweet and Coffee de la Plaza Foch. Esta mañana para hablar de la consulta popular, la corrupción impopular y otros temas de coyuntura. Tenemos al presidente de la organización Creo, el movimiento Creo, César Monge. Gracias por estar aquí, César. Muy bien, muchas gracias. Se me hace raro verte en Quito, te cuento. Sí, ya, a mí también. Especialmente sin suéter, nada, hermano. Hombre, yo que soy un mono Qué macho bárbaro. alfa. Aquí nuestro pan anda abrigado y todo. Y Así tú, son flojos. los Parece que pequeños estás en la para el 9 de frío. octubre y... Son flojos, hombre. Muy bien. César, primera reacción al nombramiento de Nubia Villasís como presidenta del CNE. La palabra que me viene a la mente cuando ayer veíamos esto en las noticias es impunidad. Y te voy a decir por qué. Porque primero me parece una cosa de locos realmente, que quien fue parte, y me refiero a Pozo para empezar, porque ahí son como siameses al final del día, ¿no? Quien fue responsable de todos los ataques en contra de la democracia, de todo lo que todos los ecuatorianos vimos durante los últimos años. No nos olvidemos, y no estoy hablando solamente de las últimas elecciones, no nos olvidemos del tema Yasuní, no nos olvidemos de cuando ellos bloquearon la consulta y jugaban al juego del tonteo, no de que esto no es conmigo, te lo paso allá. Simplemente se retire, diga yo me voy, y listo, ¿no? Y no pasa nada. Es decir, él no va a responder, esto queda en la impunidad, etcétera, etcétera, etcétera. Yo creo que eso, para empezar, es una burla para todos los ecuatorianos que fuimos víctimas de ese Consejo Nacional Electoral. Nubia Villasís te inspira confianza, hacer un trabajo decente en la presidencia del CNE. Es que lo de Nubia Villasís es aún más grave, porque Pozo se va y queda impune, lo cual es grave. Pero Nubia Villasís, uno, queda impune, dos, no se va, y tres, se la premian. Porque a ella ayer la han premiado poniéndola a la cabeza. ¿Y por qué digo la han premiado? Porque si tú escuchas las declaraciones de quienes asumen este rol en el Consejo Nacional Electoral, en el mismo Consejo Nacional Electoral, ellos dicen palabras más, palabras menos. Bueno, es que ahí hay un decreto. ¿Quién expide ese decreto que nos permite a nosotros prorrogarnos? El presidente de la República. El presidente Lenín Moreno. Es decir, para ponerlo sencillito, ellos están diciendo, Moreno me da el permiso a mí de continuar haciendo lo que yo estaba haciendo, que es tener un Consejo Nacional Electoral que es fácilmente mangoneable por el poder de turno. Y por eso es que ellos se sienten cómodos con eso. Por eso es que no quieren a gente como Solanda Goyes. ¿Por qué? Porque Solanda Goyes, y solamente para aclararlo, Anderson, yo no tengo ninguna relación ni partidista ni ideológica con Solanda Goyes, pero sí hay una diferencia. Ellos saben que a ella no la pueden mangonear. Pero los otros que están ahí ya se acomodaron al poder. Entonces es mucho más sencillo. Al final del día es una burla para los ciudadanos. La nueva vicepresidenta del CNE, Ana Mercedes Paredes, hasta ayer consejera, 8 de cada 10 ecuatorianos piden consulta popular. Sí. ¿Cómo lees un comentario como ese en una vicepresidenta de un organismo independiente del Estado? Bueno, la verdad es que si te refieres al CNE, la realidad es que no es un organismo independiente del Estado, ¿no? Tanto así que el presidente de la República emite un decreto y Mangas, su secretario, hace una consulta que fue absolutamente dirigida para que le contestaran lo que él quería que le contestaran y esos señores pudieran prorrogarse en funciones. Así que lo que digan de aquí para adelante estos señores yo creo que no tienen ninguna credibilidad, pero lamentablemente, hay que decirlo así, hay mucha gente que está dispuesta a decir, no importa lo que sea, con tal de que saquemos a Correa. Y con eso, la gente dice, mejor no digas esto, César. Vamos a hablar de eso. Quédate callado, porque lo que importa al final del día es que haya la consulta, y mientras tanto, todo lo demás no importa lo que sea. Hay comentarios de la audiencia. Edu López, buenos días, panas, creí que no había entrevistas y me iba a desayunar sin escucharlos. Quédate con nosotros, Edu. Edgaray, Nubia Villasís presionó a Pozo para que no llame a segunda vuelta. ¿Esto es así? No llame a segunda vuelta. ¿Cómo no llame a segunda vuelta? Ahí me perdí. ¿Segunda no vuelta sé, dice segunda vuelta electoral, me imagino, hombre. Nubia Villasís presionó a Pozo para que no llame a segunda vuelta. La verdad es que no quisiera contestar a lo... Pasamos a la página. Estoy un poco lento, es muy temprano en la mañana, no entiendo. Charlie Andrade, Sí. Hey Anderson, pregúntale, ya mi pregunta, pues ñaño, ¿cómo sacamos a la ex guerrillera del CNE? No da nombres.
No, a veces se refiere a... Esto es lo que se dice en las redes. Pero no usemos calificativos para fines de que no crean que estamos hablando del estómago acá. Realmente el gobierno ha tomado la decisión de apoyar a quienes hoy están en el Consejo Nacional Electoral y fueron parte del proceso anterior porque saben que ellos son manejables. Esa es la realidad. Están claramente alineados con el Moreno. Esa es la realidad. Yo te digo francamente, hay algo que para mí es muy difícil procesar. Yo no creo que alguien malo deja de ser malo o alguien perverso deja de ser perverso solamente porque ahora está conmigo y está de mi lado. Si ese es el fundamento bajo el cual en el Ecuador vamos a tomar decisiones, aquí no hay lamentablemente posibilidades de salir de lo que hemos vivido, de realmente de salir de lo que hemos vivido, que es una falta de institucionalidad en el Ecuador. Ahora resulta que tenemos que comernos la idea de que estos señores que están ahí, que le van a hacer caso a Moreno, son buenos porque ya no están alineados con Correa y ahora bailan. Eso es como aceptar que José Serrano resulta que ahora es un demócrata porque, para no quemarse, dejó atrás a Correa y se acomodó con Lenín Moreno. Es el mismo Serrano de siempre, no ha cambiado, es la misma esencia. Y yo con eso no puedo estar de acuerdo. Y hay gente que me dice, pero eso no digas ahorita. Pero estás de acuerdo con la consulta, ¿no? Pero con la consulta no puedo no estar de acuerdo porque ha sido una causa por la cual hemos luchado durante mucho tiempo. Pero eso no significa, Anderson, que porque estoy de acuerdo con la consulta, entonces mejor me quedo callado sobre estos temas para no hacerle daño a Moreno, porque resulta que Moreno es el que ha propuesto la consulta. La consulta es de los ciudadanos. ¿Crees que hay alguien en la oposición que se queda callado esperando la consulta? No, yo creo que hay mucha gente, y te digo porque hay gente amiga mía que me lo dice. Me dice, César, vi tu entrevista, pero ¿para qué pones el dedo en la llaga en estas cosas? Cuando eso no es tan importante. Lo importante es que haya consulta. Y mi respuesta es, discúlpame, pero yo no estoy dispuesto a claudicar en mis principios o a decir lo que yo creo que está mal por un tema de una consulta que para mí son dos cosas diferentes. Entonces, ya parte por, digamos, la convicción que cada uno tenga sobre lo que está mal o lo que está bien. Yo no creo que hay áreas grises. Lo que es bueno, lo que es malo es malo. Aquí no es que estamos en un momento gris diferente. No, señor. Yo por lo menos... Han pasado 6 meses del gobierno de Lenín Moreno. De momento, todas las fuerzas de oposición, o lo que conocíamos como oposición, sí, se han reunido con el presidente, excepto la que tú diriges. ¿Diriges una organización de radicales? No, yo creo que estamos en una organización que cuando hay algo que vale la pena ponderarlo, como la consulta popular lo va a decir, pero no está dispuesto o no estamos dispuestos a claudicar en nuestros principios solamente por o estar de moda o estar en boga, o decir no toques a la persona que propone algo con lo cual tú estás de acuerdo. Sentarse con el presidente de la República y conversar sobre los problemas de la nación, ¿te parece que es claudicar? No, no, para nada. Si mañana, si en algún momento hubiéramos recibido una invitación con una agenda puntual, porque, digamos, ir a una reunión para tomarte un selfie en Carondelet, hermano, yo para eso te digo honestamente no estoy. Y como a nosotros no nos interesan ni puestos, ni cargos, ni troncha, entonces si tú me invitas a una reunión a conversar con una agenda puntual, donde vamos a asumir compromisos sobre temas de fondo de cambio, entonces, por supuesto, de acuerdo, pero yo creo que esa reunión no se dio porque me parece que Moreno sabe que si mañana Guillermo Lazo o alguien de Creo va a una reunión como la que tú describes, nosotros no vamos a sacarle el cuerpo a temas que no hay cómo sacarle el cuerpo. Es decir, lo primero que yo le dijera a Lenín Moreno, oiga, ¿cómo usted tiene, si usted habla de institucionalizar el país, cómo usted sale en un balcón o en una tarima a ponderar a la cabeza de un sistema de injusticia corrupto en el Ecuador como el señor Gustavo Yalc, con todas las denuncias de corrupción en el sistema de justicia, y usted sale a apoyar públicamente, políticamente a una persona como esa? ¿Usted quiere cambiar? El cambio viene desde la cabeza. Si la cabeza está podrida, bueno, el cuerpo está podrido. Ha hecho también un comentario crítico en los últimos días sobre los pillos que escogen a sus jueces, una referencia algo indirecta a Gustavo Yalc, ¿no?, que maneja la justicia. Pero entonces, ¿por qué sale públicamente a decir yo creo en Gustavo Yalc, yo lo conozco de tal y cual? Cuando todos sabemos que la cabeza de ese sistema corrupto es Yalc, quien tenía que haber evitado lo que ha pasado en el Ecuador en los últimos 10 años, que tú y yo y la gente que escucha y ve este programa ha vivido.
Porque ¿quién no ha vivido injusticias jurídicas en este país donde los juicios los gana quien tiene el poder? Entonces no puede ser que la cabeza de este sistema permanezca ahí. Y simplemente, además de las declaraciones de Moreno, sus nuevos aliados, los excorreístas, ahora morenistas, lo blinden y lo protejan cuando se quiera hacer un juicio político. Entonces, yo le dijera esto a Lenín Moreno, ¿va a querer él escuchar esto? No, pero va a tener que decir algo que no sea aplicarme el artículo 13, que es muy típico de lo que hoy vemos, ¿no? Y tú sabes a qué me refiero con el artículo 13, que es tontearte con C. Y yo te digo, yo para eso no estoy. César Monge, en 6 meses de gobierno de Lenín Moreno, ¿qué reconoces como bueno? Yo creo que las formas han cambiado, sin duda, eso hay que reconocerlo. Y eso es bueno. Yo creo que eso es bueno, porque el ejercer el poder pasa por los fondos y pasa por las formas también. Y yo sí creo que hay un cambio en las formas, y yo eso debo de reconocerlo. Por otro lado, el impulsar una consulta popular creo que es algo que es positivo. No creo que el impulso a esa consulta popular se da por las mismas razones, por ejemplo, por las cuales en el 2015 y 2016 muchos ecuatorianos salimos a las calles a impulsar la consulta popular. Yo creo que las motivaciones de Moreno son distintas, y creo que la principal motivación es que hoy él quiere de alguna manera extirpar de su cuerpo a Rafael Correa, y esa es probablemente una de sus principales motivaciones. Pero al final del día, sea cual sea la motivación, yo debo de reconocer que ha habido una convocatoria y una consulta popular. Ahora, ¿cuál es el problema? El problema es que en lo de fondo no veo yo a un presidente decidido a tomar resoluciones y decisiones, y decidido pero a extirpar... Van 6 meses también, ¿no? No, pero discúlpame, yo creo que si tú eres presidente y al mes tú te enteras del escándalo de la violación de niños en el sistema educativo nacional, y resulta que un ex ministro de tu partido fue negligente, y tú lo declaras negligente, como lo declaró en esa reunión en Carondelet, donde estuvo Fander Falconido. Evidentemente. Yo no puedo creer que tus aliados, la gente de tu partido, del cual tú eres presidente, luego vayan y lo blinden a un juicio político, y tú como presidente, desde lo político no digas nada. Que el presidente Moreno haga una llamadita a su bloque y le diga, miren, yo respeto las funciones del Estado, pero en este caso no blinden a Espinosa. No una llamadita. A mí me hubiera gustado un presidente de la República que, siendo presidente del partido político, pues es el presidente del partido político, diga... Según a quién le preguntes. Bueno, pero digamos que si le preguntas a él, él dice que él es el presidente del partido. Que él salga públicamente y diga: la posición de Alianza País, movimiento político del cual yo soy presidente, es que no debemos impedir que haya un juicio político contra alguien que yo mismo he reconocido que fue negligente y que permitió o que no impidió todo este escándalo de violaciones de niños que han habido en el Ecuador. Entonces, yo creo que esas son las decisiones fuertes, contundentes, que un presidente de la República debe hacer. Y como eso, el tema de la justicia, por ejemplo, como eso, erradicar la corrupción del Consejo Nacional Electoral, porque lo que hemos tenido durante los últimos años es un CNE corrupto, porque corrupción no es solamente robar dinero y llevármelo al bolsillo. Los únicos que denuncian corrupción del CNE, del Consejo Nacional Electoral, son ustedes. Bueno, déjame decirte algo. Quiero decir, de todas las organizaciones políticas que hay en el país, la única que lo denuncia es Creo. Déjame decirte algo. A mí me dio mucho gusto que el jueves pasado, aquí en Quito, se generara una iniciativa para fines de transparentar el CNE. Y también tengo que reconocer, porque esto no es un tema de rasgarme yo las vestiduras y decir Creo es lo máximo, etcétera, etcétera, que en esa iniciativa por la transparencia del CNE, que se llamaba la liberación del Consejo Nacional Electoral, ahí había un colectivo de personas de la sociedad civil. Ahí estaba Creo, estuve yo ahí, pero también tengo que reconocer que ahí estaba la UP, ex-MPD, ahí también estaba Pachacutic, ahí estuvo Lourdes Tibán. Entonces ya no solamente era el movimiento Creo, y qué bueno que así sea, porque la verdad es que si muchas más personas en el país, Anderson, están dispuestas a decir: yo creo en esto, esta es mi convicción, y yo digo lo que yo creo cuando algo está mal, independientemente del resto, lo que es malo, yo creo que
el país se fortalece y al final del día eso es lo que queremos. ¿Crees que tu partido sigue siendo, como decían después de las elecciones, el principal partido de oposición del Ecuador? Uy. Mira, suena un poco arrogante decir eso, ¿no? Sin duda. Yo soy lo máximo, yo soy esto, yo soy el otro. A mí eso no me gusta. Pero sí, eres político, así que te toca. Pero sí, lo que sí te puedo decir es que yo estoy orgulloso que en el movimiento Creo nosotros luchamos por lo que creemos y no estamos dispuestos a claudicar por estar de moda o acomodarnos a una coyuntura. Y eso sí lo cumplimos, por lo menos basado en nuestros principios. Si eso nos hace ser más oposición que otros, que la gente que está viendo este programa lo juzgue, ¿no? Escribe Carlos Humberto Zambrano Zúñiga en Diario El Telégrafo, ¿cómo a los de Creo se los ve con ínfulas fiscalizadoras, citando ejemplos de denuncias de corrupción? Con ínfulas. Ínfulas fiscalizadoras, les sugiero que hagan extensiva esa tarea, preocupándose de que su líder, Guillermo Lasso, responda al superintendente Cristian Cruz en relación a los 2 plazos que transcurren para que explique y justifique documentalmente cuál es la relación que mantiene Lasso con el Banco Banissi de Panamá. Bueno, mira, Guillermo 25 de noviembre de 2017. Sí, vi ese comentario y mi respuesta es, mira, Guillermo ha sido tan transparente con respecto a esto que cuando un medio de comunicación escrito, no sé si puedo decir el nombre del medio aquí, sí, pero... por supuesto, somos las cosas, no escondemos a los colegas, le damos crédito. Es que a veces hay un poquito de celo. No, aquí hacemos periodismo honesto, hermano. Termina la entrevista y me dice, César Moya, acá, ¿para qué nombras ese canal de televisión, ese medio? No, hombre. Diario del Universo publicó los papeles del paraíso. Diario del Universo fue a la casa de Guillermo y le dijo, oye, te quiero hacer preguntas sobre esto y el otro. Guillermo le dijo, aquí estoy, te digo todo, te enseño todo y te respondo todo. Y eso es lo que hemos venido haciendo. Digo hemos porque al final del día, cuando se cuestiona a quien es la figura más representativa de una organización política, de alguna manera también se golpea a la organización política. Esa es la realidad, ¿no? Es un poco lo que ha sucedido con Avanza, por ejemplo, ¿no? Que el tema ha desaparecido porque su líder ha desaparecido también. Bueno, no diría que ha desaparecido, pero su organización está herida por una cosa como esta. Hombre. Entonces, déjame ser un poco diplomático. Tú dile como quieras, las cosas como son. No, porque sí los veo que están ahí intentando actuar políticamente. Pero más allá de aquello, volviendo a lo anterior, en la campaña política, digamos, me parece que Guillermo fue muy claro en decir, vea, hay una gran diferencia entre lo que tiene que ver con el correísmo, los Panama Papers, los paraísos fiscales, etcétera, etcétera, donde tú armas empresas de papel para esconder el dinero mal habido, con la triangulación de la transferencia que me hace Odebrecht o que me hace Caminosca, o etcétera, etcétera, con ir a Panamá, abrir un banco, tener un edificio, contratar gente, pagar impuestos, generar trabajo, etcétera, etcétera. Esas son 2 cosas completamente diferentes. Hay gente que apunta a este tema por la evidente vinculación que existe entre los paraísos fiscales y la corrupción, sí. Pero hay gente que no apunta solamente a eso, sino que apunta a la falta de congruencia entre un señor que quiere ser presidente del Ecuador y tiene su dinero fuera del Ecuador, el país en el que debería creer. Déjame decirte algo. Cuando tú vas y haces una inversión en otro país, y por si acaso, la relación de Guillermo Lasso con Banissi es clarísima. Banissi es un banco en Panamá que no era de Perico Los Palotes. Él lo creó. Él, la marca, el nombre, fue un emprendimiento. Si tener un emprendimiento en otro país te convierte en algo malo o negativo, Marathon debería ser satanizado en el país. ¿Por qué? Porque cuando yo viajo a otros países, yo, por lo menos en mi caso, veo con orgullo cuando hay una tienda Marathon y digo, esa tienda es el Ecuador. Claro. Cuando un español... El problema es que el dueño de Marathon no quiere ser presidente del Ecuador. Bueno, pero hermano, la pregunta es no si tú quieres o no ser presidente, sino si la acción de hacer una inversión o tener un emprendimiento en otro país para crecer es algo malo. Yo te digo, cuando los españoles hablan de Banco Santander y viajan se les infla el pecho. Se les infla el pecho, hermano. Dicen, oye, eso es España, qué bien. Ese señor que hizo un banco en España, luego se abrió camino y lo puso afuera. Ese es mi criterio. Puede ser que haya gente que esté en desacuerdo, pero esto, poniéndolo en términos futbolísticos, es como que mañana nosotros critiquemos a Valencia
porque se fue a Manchester, cruzó las fronteras, ahora juega allá, abrió una cuenta y con lo que gana del Manchester United tiene también su dinero afuera, cuando él hizo camino y fue exitoso aquí. Yo lo veo como algo bueno, la gente que lo quiera ver como algo malo, que lo vea, ¿no? Puntos de vista, hay más preguntas de la audiencia. Les recordamos que sus preguntas y comentarios son siempre bienvenidos. Pueden dar like y compartir. Nando Esca, muy bien, monje, muy sensato. Yasmín Andrade, ¿quiénes van de candidatos a las alcaldías de Quito y Guayaquil en las próximas elecciones por Creo? ¿Tienen candidatos? Sí. Y te digo que la verdad es que yo me siento muy orgulloso. Porque va a ser el nuevo candidato. No, me siento muy orgulloso de algo. Cuando tú arrancas un partido político, como fue Creo, que tiene ya 5 años de vida legal, el arranque siempre es complicado, siempre es difícil. Y al principio no mucha gente cree en ti, al principio no mucha gente quiere jugársela por ser un representante de tu organización, porque recién nace. Cuando yo veo lo que pasa en Quito y en Guayaquil, y ya que estamos en Quito, hablemos de Quito, donde hay 2, 3, 4, 5, 6, 7 personas de la organización o cercanas a la organización que dicen, esto es interesante, el tomar el reto de Quito es algo que me parecería algo muy interesante y me gustaría hacerlo como Creo. Perdón que lo diga así, pero se me infla el pecho porque digo, algo de bueno, más allá que no somos perfectos y errores hemos cometido, pero algo de bueno habremos hecho para poder tener gente valiosa que quiera jugársela por Quito a través ¿Cómo de quiénes? Chuta, ahí me vas a meter en un problema. Para eso estás acá, ¿no? Tengo un problema donde me llevo a olvidar de alguien y me complicas, pero no me vas a dejar que no te conteste. Tranquilo, ¿a quiénes les interesa el puesto? No, a ver, ¿quiénes veo yo en el panorama como gente valiosa que pudiera asumir ese reto? Eduardo del Pozo es el vicealcalde de Quito, por ejemplo. Fabricio Villamar fue ex concejal de Quito, por ejemplo, hoy es asambleísta. Diego Salgado, quiteño, ex asambleísta de Creo, tipo valioso. Andrés Páez, ex binomio de Creo y quiteño, tipo aguerrido, valioso. Juan Carlos Holguín, un joven que representa la nueva sangre de la gente que quiere entrar en política, una persona también importante, valiosa. El otro día tuve la oportunidad de conversar con Federico Pérez, por ejemplo, un político con trayectoria, también un perfil interesante. En su momento conversé con Fernando Villavicencio, que yo creo que es también un ecuatoriano radicado en Quito, que ha dado una batalla por principios muy importante, y como esos otros más, pero yo creo que es difícil hay encontrar perfiles. una mujer que quiera la alcaldía. Mira, yo creo que en el movimiento hay muchas mujeres muy valiosas. Una de ellas me acompaña aquí en el día de hoy, y yo siempre digo, lo que nosotros debemos hacer como organización es crear el ambiente o crear el mecanismo para que la gente tome las decisiones. De ahí a forzar a alguien ya es muy brevemente para poder seguir con la entrevista. Vale. En Guayaquil, ¿cuál es el escenario? En Guayaquil el escenario es diferente al de Quito porque políticamente Guayaquil tiene, yo diría, un entorno donde tiene 4 actores, ¿no? El primero, el gobierno, llámelo Alianza País o Moreno o como lo llame. Porque ¿el gobierno de quién? Yo no lo sé. Ya veremos qué termina pasando en ese culebrón de telenovela mexicana que es problema de ellos al final del día. Luego tienes al alcalde de Guayaquil, ¿no? Que más allá de que probablemente no sea candidato, según lo que él ha dicho, su partido está en el poder local, lo cual le da una fuerza importante. Luego está el prefecto de la provincia del Guayas, que por lo que escuchamos tiene la audacia de querer ser candidato. Y luego tienes al movimiento Creo, que es el único movimiento que no tiene o que no está en poder, pero que tiene 5 años trabajando para seguir creciendo. Y yo creo que nosotros tenemos un objetivo muy claro frente a las elecciones seccionales. ¿Dónde dejas a los Bucaram? ¿O no son una fuerza representativa? Pongámoslo ahí también, ¿por qué no? Pongámoslos ahí, especialmente, bueno, no especialmente, pero la llegada de Abdalá al Ecuador también es un elemento más en ese tablero político, ¿no? Entonces es un mercado
por ponerlo de alguna manera, o es un entorno un poquito distinto al de Quito. Y ahí lo que nosotros queremos, como creo, es seguir impulsando personas que... ¿Hay posibilidades de que Guillermo Lasso se lance a esa candidatura? Siempre hay posibilidades en política que alguien que es una figura tan importante para un movimiento como creo, escuche lo que la gente de su propia organización le pide, quisiera, pero a su vez... luego esa porque persona estaban haciendo el diseñito del bus de Lasso, ¿no? El bus de Lasso que usó para las presidenciales ya pintado de colores de Guayaquil. Te digo algo, y eso es normal, y no hay que ahuyentar eso, ¿no? En Guayaquil la gente de Creo le entusiasma mucho la idea de Guillermo candidato a la alcaldía de Guayaquil. Y es normal que le entusiasme, porque vienen unas elecciones que son seccionales. Y la gente ve la votación de Guillermo, ve la aceptación en Guayaquil y dice, sería un gran candidato. ¿Sería Guillermo un gran candidato a la alcaldía de Guayaquil? Yo creo que sí, más que por el tema de su aceptación popular, por su demostrada gestión, en lo público y en lo privado. Y yo creo que lo que aspiramos los guayaquileños, como todos los habitantes de cualquier ciudad, es tener gente probada en gestión y que pueda hacer una gran gestión. Ahora, Guillermo tiene que sentarse al final del día, analizar el entorno, analizar con su familia, analizar sus aspiraciones también personales y tomar una decisión que seguramente se va a dar en los próximos meses. Pero en el caso de que no sea Guillermo el candidato, creo obviamente va a tener candidatos en todos los puestos de elección popular. Edgar Ay, Guillermo Lasso debería insistir a Lenín Moreno en dejarse ayudar. Guadalupe Cueva, ¿cómo se puede creer en Lenín Moreno si en una crisis económica seguimos pagando la seguridad de Correa y su hija? ¿Qué opinas de eso? Déjame hacer alusión a algo que está vivo en la coyuntura y no sé si todos los oyentes del programa lo han podido escuchar, pero yo diría que después de las últimas 12 horas, cuando muchos ecuatorianos hemos escuchado una grabación que según lo que vemos a través de Focus, que es un portal noticioso, son declaraciones de Eduardo Mangas. Atribuidas al secretario general atribuidas a Eduardo Mangas. Es más, ahí está la voz de él. Esto ya tiene más de 12 horas en el aire. Él no ha dicho que eso no es suyo. Entonces, asumimos que es Eduardo Mangas el que habla ahí. Es más, él hace alusión a su nombre en la grabación. Y luego de escuchar eso, realmente es imposible que no se te revuelva el estómago. Porque tú escuchas esto y dices, bueno, estamos ante una gran estafa, ¿no? Cuando alguien tan cercano al presidente de la República dice, vea, con relación al tema de la corrupción, nosotros sabíamos que todo lo que estaba denunciando la Comisión Nacional Anticorrupción y Fernando Villavicencio era cierto. Pero como eso tenía legitimidad, nosotros no podíamos permitirlo y teníamos que hacer contrapeso. Entonces, por eso generamos este otro espacio. El Frente Nacional Anticorrupción. Yo digo, primero es una tomadura de pelo de esa gente, pues, que se prestó para eso. O que se unió a ese espacio pensando que realmente había algo de fondo, que es un tema de principios. Y lo que Mangas dice es, no, lo que queríamos es tirarle tierra, ¿no? Puesto en mis palabras, al Consejo, a la Comisión Nacional Anticorrupción, para que eso no tenga tanto vuelo. Entonces, ¿de qué lucha contra la corrupción estamos hablando cuando el secretario de la Presidencia de la República dice una barbaridad como esta, que nos da náuseas, por lo menos a quienes queremos que el país cambie? Entonces, estas cosas no pasan así nomás. Y dice también una frase textual, vamos a agarrarla directamente de Focus, un portal dirigido por Fernando Villavicencio. Perdimos la primera vuelta y también perdimos la segunda. ¿Cómo reaccionas a una frase así? No sé ni cómo empezar a contestarte, hermano. Te digo francamente. O sea, es una mezcla de indignación, de muchas cosas, difícil de ponerlas en palabras, pero no es nada que no conocíamos. Nosotros seguimos argumentando, por todas las razones del caso, que lo que pasó en la segunda vuelta fue una estafa. Y esas personas que nos estafaron ahora son premiadas, como Nubia Villasís. Y el señor que antes estaba ahí da un paso a un costado en la más absoluta impunidad. Pero bueno, lo que sí
A mí no me alegra escuchar esto, te digo. A la gente dice, qué bien, mira esto. A mí me da mucha pena por el Ecuador, que esto sea lo que la gente que no está en política vea. Porque esto lo que hace es ahuyentar a la gente buena, que la necesitamos en política, y que no quiere porque ve esta doble moral, este doble discurso. Pero, de alguna manera, si algo positivo se le puede sacar a esto, es la reivindicación. De que la gente realmente conozca qué es lo que está pasando ahí. Si esto sucede a través de una grabación no autorizada, bueno, así sucedió. Creo que lo más importante es que la gente vaya sabiendo la verdad, ¿no? Vamos a seguir con las preguntas de la audiencia. Álvaro San Martín, a partir de la experiencia de Creo, ¿cómo aplicarán control electoral en la consulta popular, sabiendo que un grupo de AP no quiere la consulta y que el proceso de segunda vuelta dejó muchas dudas? No, mira, yo le digo algo a... Perdón, ¿cómo se llama la persona? Álvaro San Martín. Yo le digo a Álvaro lo siguiente, mira Álvaro, todo lo que yo he dicho en esta entrevista, no lo estoy diciendo por argumentar de que ese CNE le va a meter la mano a la consulta. Ese CNE no le va a meter la mano a la consulta por una razón. Ese CNE ya plegó a Moreno. Ese CNE se mantiene ahí por Moreno, por un decreto de Moreno. Ese CNE es un CNE de bolsillo a quien está en el poder. Pero ese es el problema de fondo, porque eso no está bien. No importa si ahora eso juegue a favor de quienes queremos la consulta, sigue estando mal. Pero a través de la consulta se puede cambiar a este CNE. Sí, el problema es que, primero, hay varios problemas. El primer problema es qué mensaje le estamos dando a los ecuatorianos con respecto a quienes cometen latrocinios y cometen irregularidades y simplemente se mantienen en la impunidad. ¿Qué ejemplo le damos al país con eso? Número uno. Y número dos, estas son las mismas personas que van a dirigir las elecciones del 2019. Entonces, si estos son Consejo Nacional Electoral hoy acomodado a Moreno, que siguen en funciones gracias a un decreto de Moreno, ¿qué garantía tenemos los partidos políticos más allá de la consulta? Porque puede ser que en la consulta estemos todos empujando lo mismo excepto los correístas, pero en las elecciones seccionales no. Entonces, más allá de esto que te menciono, y por un principio básico, lo que es malo es malo. Los malos no son buenos porque se acomodan a nuestra forma de pensar. Siguen siendo malos y hay que sancionarlos porque si no la impunidad genera algo peor. ¿Plantearán reformas al Código de la Democracia? Antes de las elecciones, me refiero. Bueno, primero que nada, cualquier reforma al Código de la Democracia posterior al mes de febrero no es aplicable. Segundo, con este... Claro, o sea, en febrero del 19, correcto, sí, correcto. Razón. Segundo, con esta asamblea, llevar adelante causas por principios es tremendamente complicado. El mejor ejemplo de lo que estoy diciendo, para no simplemente hablar de memoria, es que cuando quisimos llevar adelante un juicio político contra la cabeza del sistema de corrupción de justicia en el Ecuador, que se llama Gustavo Yalc, los que están o los que son afines a Lenín Moreno, ex correístas, bloquearon. Cuando tratamos de llevar adelante un juicio político contra el responsable de la negligencia en todo el tema de las violaciones a los niños en el sistema educativo, los cercanos a Lenín Moreno, antes correístas, hoy morenistas, lo bloquearon. Entonces, ¿qué podemos esperar de la asamblea? Nosotros podemos proponer todo, pero ¿qué podemos esperar que fluya en la asamblea en beneficio de los ecuatorianos en base a principios? Muy poco, porque ellos tienen esa mayoría. En el supuesto, buenos días amigos de La Posta, Álvaro Zambrano, buenos días amigos de La Posta, en el supuesto caso de que una o varias preguntas claves gane el no en la consulta popular, ¿cuál sería la reacción de su movimiento político? Bueno, si mañana hay una elección y democráticamente, sin irregularidades, la mayoría de los ecuatorianos le dicen no a una pregunta o dicen no, yo quiero que siga la ley de plusvalía, o la reelección indefinida. Pues lamentablemente esa es la democracia, es decir, así sucede. Pero yo tengo fe, te digo francamente, que teniendo a la gran mayoría de ecuatorianos a favor de que las cosas empiecen a cambiar por lo menos parcialmente, por lo menos en ciertos temas, de que esta consulta va a ganar ampliamente y yo creo que al final del día ese va a ser el resultado. Pero para que eso suceda tenemos que involucrarnos, número uno, y número dos, tenemos que empoderarnos. Si los ciudadanos no se empoderan y no sienten que esta consulta es de ellos, si dejamos de pensar que la consulta es de Moreno porque él la propuso,
y empezamos a actuar porque la sentimos nuestra, va a ser más fácil poder obtener esa victoria. Acabamos de hablar hace unos minutos de la alcaldía de Quito y quién podría reemplazar a Mauricio Rodas. ¿Te haría mucho gusto ganarle el reemplazo a Rodas? Me daría mucho gusto caminar por Quito, porque yo vengo con frecuencia y además la mitad de mi ser es costeña, la otra es serrana. Mi apellido es un apellido serrano, así que tengo sangre y familia acá. Y me gustaría mucho poder caminar por la ciudad y escuchar que la mayoría de los quiteños digan: tenemos un alcalde de peso político, tenemos un alcalde que se la juega políticamente cuando se la tiene que jugar, y tenemos un alcalde que en materia de ejecución también es alguien del cual nos sentimos orgullosos. ¿Pensabas esto hace un año cuando cerraste el acuerdo con Mauricio Rodas y el movimiento Suma? ¿Pensabas que también necesitaba esta ciudad un alcalde de peso político? Yo creo que en la medida que ha ido avanzando el tiempo, esta es una opinión mía personal, la inconformidad de la ciudadanía o el ambiente en la ciudadanía por un cambio ha ido creciendo, y es evidente que cuando te acercas a una elección, esos sentimientos afloran, ya sean negativos o positivos, con mayor frecuencia. Decir que cuando hicimos el acuerdo político Rodas era perfecto sería, digamos, tratar de tomarte el pelo a ti, a la gente que esté escuchando este programa. Eso yo no voy a hacer. Pero creíamos que era el momento de unir esfuerzos para el cambio. Y a veces unes fuerzas con quienes estás de acuerdo en un 100%, con quienes estás de acuerdo parcialmente en ciertas cosas. ¿Fue un error? Mira, para mí la manera de valorar o de evaluar si las alianzas que hizo el movimiento Creo previo a la primera vuelta generaron o no generaron el objetivo que se esperaba, debe ser valorado en conseguiste o no el objetivo. Para ser muy frío en esto, ¿cuál es el objetivo previo a la primera vuelta? Pasar a la segunda vuelta. ¿Por qué se generaron acuerdos para generar un proyecto que incluyera a otros actores, organizaciones? Porque se pensaba que de esa manera podía ampliarse la base de votación y poder lograr pasar a la segunda vuelta. ¿Se pasó a la segunda vuelta? Sí, sin duda se pasó a la segunda vuelta. Luego, terminado el proceso electoral, ¿hubieron desencantos? Sin duda. Pero, hermano, esa es la política, esa es la vida. Pasaron a la segunda vuelta a cambio de 8 asambleístas, ¿no? Pasamos a la segunda vuelta sacrificando mucho. Y ya que estamos aquí tomándonos un café y hablando francamente, a mí me hubiera encantado estar en la asamblea, te digo francamente. Sí. Y no le echo el muerto a nadie, por si acaso, porque al final del día, yo no es que tomo las decisiones en Creo, pero tengo una voz, como la tienen muchos. Pero yo dije, no, lo más importante en este momento no es si yo estoy o no estoy. Lo más importante es si logramos seguir avanzando. Y para Creo era importante pasar a la segunda vuelta y seguir creciendo. ¿Se logró eso? Sí se logró. Si no hubiera habido ese proceso fraudulento en la segunda vuelta, lo que sí te puedo casi garantizar es que si hubiera Guillermo estado en Carondelet, en el poder, seguramente esos acuerdos hubieran tenido otra coyuntura. Y entonces hubiera sido ¿El acuerdo se rompió o el acuerdo fue traicionado? Yo creo que, para ponerlo en un término, no un término medio, pero para ponerlo en un término práctico, ¿no? Yo creo que cuando llegamos a la asamblea, Suma tenía una visión, un camino, Creo tenía otra visión, otro camino, y Creo tomó la decisión de seguir su línea, y Suma quería seguir su línea. Podemos decir que fue un divorcio de mutuo acuerdo, entonces. Sí, porque ¿no? ya cuando tienes temas por los cuales tienes que tomar resoluciones, y tú tomas una postura y el otro toma otra, pues que cada uno siga su camino, y al final del día me parece que eso es lo más saludable también. César Monge, entramos a la recta final de la entrevista y como solemos hacer en este espacio, despedimos con una lista de nombres que yo te voy dando y tú me dices lo que se te venga a la cabeza. Cuando escuchas Juan Pablo Pozo, ¿en qué fraude? Rubia Villasís. Impunidad. Denis Moreno.
Incapacidad. Eduardo Manga, secretario general de la presidencia. Estoy pensando en la palabra que Mangas utilizó para describir a Villavicencio. Tenebroso. Tenebroso. Me gustaría usar esa palabra para describirlo. A quien describe a Fernando como tenebroso, creo que esa palabra aplica a él. Jaime Nebot. Alcalde de Guayaquil. Vamos, no te atreves a nada. Alcalde de Guayaquil. Ahí. Mauricio Rodas. Oportunidad desaprovechada. Guillermo Lazo. El futuro. Gustavo Larrea. El pasado. César Monge. Presidente de Creo. Esa ha sido la conversación con César Monge. Gracias por acompañarnos. Yo soy Anderson Boscan y nos veremos aquí el lunes con otro tema, otro entrevistado, mismo entrevistador. Gracias, César.